Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro nuevo vídeo de tu canal, de todo un poco. Bien, hoy vamos a ir con un vídeo nuevamente de tecnología. Vamos a hablar de un fantástico router que es el Livebox Fibra. Como sabíais, hemos hecho infinidad de vídeos respecto al router ZTF 660. Era un router que pertenecía a una compañía específica y ha pasado a mejor vida. ¿Por qué? Porque tenía 2,4 GHz que es la banda de Wi-Fi, que no tenía para televisión y demás, y ha pasado a mejor vida. Bien, le dimos bastante provecho y ya tenemos nuestro nuevo router Livebox Fibra. Es la marca Arcadian y el modelo PRV3399B, ¿vale? Entonces este router es un poquito bastante mejor, ¿vale? Tiene el wifi de doble banda, que es el 2,45 GHz. Bueno, la banda típica estándar 802.11 BGN. Tiene 4 puertos de gigabyte, como cualquier router, pues tiene 4 puertos de Ethernet, ¿vale? De hasta 1000 megas, ¿vale? 2 puertos de telefonía, por si quieres conectar teléfono fijo, RJ11, un puerto USB 2,0 para conexión de discos e impresora desde red local, también puedes conectar discos duros e impresoras, y una conexión Wi-Fi sencilla con botón WPS, lo que quiere decir que tiene el botón típico, lo tiene ya no lo tiene en la parte de detrás, ¿vale? Sino que lo tiene por delante, ¿vale? Bien, pues este router también está preparado para poderlo conectar a la televisión si es que tenías el servicio contratado. Y bien, lo que vamos a hacer es un poco ver la configuración. Bien, como lo hicimos anteriormente con el router ZTE, vamos a hablar ahora de este Livebox Fibra, que se puede conseguir por ejemplo en Orange, en Yastel, son en España, y en otros países pues no sé si lo habrá, supongo que también, ¿vale? Simplemente mirar, y si coincide, pues aquí tenéis la configuración. ¿Cómo vas a entrar a la configuración? Bien, vamos a abrir una ventana de Internet Explorer o de, en este caso, Chrome, ¿vale? Cualquier navegador, ¿vale? Y vamos a escribir Livebox Fibra Livebox Fibra index.html, ¿vale? Para que esto ocurra, ¿qué pasa? En estos routers, no como en el anterior, y siempre escribíamos 192.168.1.1, este router también lo tiene, ¿vale? Pero para poder acceder a la configuración del router es necesario que tengamos la contraseña de internet que nos han facilitado cuando hemos conseguido el router, ¿vale? Nos lo ha facilitado nuestro operador, ¿vale? Ya no es un router como usualmente entramos con la contraseña y la clave, sino primero, cuando configuramos el router, lo conectamos a la fibra y demás, nuestro operador nos ha tenido que facilitar, bien mediante carta, bien mediante SMS, una clave de internet que le tendríamos que introducir cuando entremos en la puerta de enlace 92.1.168.1.1. Nosotros ya lo hicimos, y una vez que hayas hecho eso, ya directamente escribiendo esta ruta, ¿vale?, accedemos a lo que es la configuración del router, que es lo que vamos a explicar. ¿Cómo accedemos a la configuración del router? Bueno, en este caso, escribiendo esa ruta, esa dirección, y después la contraseña de admin, de acceso, siempre va a ser admin. Esto, por mucho que lo queramos cambiar, no se puede cambiar, ¿vale? Que nos dice aquí que tenemos que introducir la contraseña de administración del router, ¿vale? ¿Qué quiere decir? En lo que es la pegatina que viene por detrás del router, o incluso a mí me venía una pegatina aparte, ¿vale?, que no estaba pegada, pero si no, por detrás del router encontráis la clave Wi-Fi. Bueno, la clave Wi-Fi es la que tenemos que poner aquí, ¿vale? Nosotros ya la tenemos guardada porque ya hemos entrado a la configuración. Y bueno, se puede cambiar la contraseña, porque como es una contraseña un poco rara, pues la puedes cambiar en la configuración avanzada, ¿vale? En la parte de administración, cuando ya entremos a la configuración, ¿vale? Como te dice, tu contraseña por defecto es la clave Wi-Fi indicada en la etiqueta de la parte inferior del router, ¿vale? Puedes guardar tu contraseña utilizando tu navegador de internet, o cambiar la contraseña y cambiar la contraseña por un valor personal dentro de la interfaz de usuario en la página configuración avanzada, pestaña administración. Una vez hayamos puesto esto, vamos a ir a acceso, ¿vale? Y vamos a acceder a la configuración del router. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Pues lo típico que se ve en un router. Bien, aquí vamos a ver un poquito más avanzado lo que es el router, la imagen del router, ¿vale?
La tenemos aquí. Que lo tenemos el wifi, lo tenemos activado, que tenemos un teléfono disponible, que tenemos la televisión disponible aunque no tengamos el servicio, ¿vale? Y el internet disponible. Todo esto tiene que estar en verde, ¿vale? Vale, aquí nos habla de que de las versiones de internet que soporta este tipo digamos que de configuración, ¿no? Pues no se puede usar la versión de Internet Explorer anterior a la 8, o versión de Firefox o Mozilla Firefox versión 3 o superior, ¿vale? El Chrome 6.0, Safari, etcétera. Bueno, también habla de un poco de que puedes hacer a tu contenido en una memoria de disco duro externo USB, que si lo conectas a un USB pues puedes acceder a la memoria. Aquí tenemos perdón, tenemos aquí los dispositivos conectados, ¿vale? Si le damos aquí tenemos dispositivos conectados y desconectados. Aquí arriba tenemos lo que es el menú, ¿vale? Donde vamos a encontrar las opciones que hay para configuración. Pues si queremos el wifi, el teléfono y la configuración avanzada, es que cuando entremos nos va a aparecer que es para personas que entiendan un poco, ¿vale? Bueno, si nos vamos a wifi, ¿vale? Aquí vamos a encontrar lo que es lo que es el nombre de la red, ¿vale? Y la clave wifi. En este caso la clave wifi, si tienes por defecto, la puedes después como cambiar, ¿vale? Y le das a guardar. Aquí tenemos el wifi 2,4 GHz, ¿vale? Y el wifi 2,5 GHz. Los canales, aquí esto no lo puedes cambiar desde aquí el canal, ¿vale? Esto es para escanear. Pues supongo que lo busca de forma manual. El canal ahora mismo de wifi en 2,4 es el 1. Y en wifi 5, si tienes wifi 5 GHz en tus dispositivos móviles, ordenadores y demás, es el canal 60, ¿vale? Tienes también una opción para definir la programación horaria del wifi, ¿vale? Y aquí puedes, por ejemplo, porque aquí lo tenemos permanentemente, pero podrías poner una programación para que el wifi se active o se desactive en base a la franja horaria, ¿vale? Pues esto está interesante para menores, ¿no? A lo mejor, o para que alguien, pues, si no estás conectado, que no se emita wifi, ¿vale? Y te lo pone ahí, es muy útil. Ahí tienes la opción de mis archivos, que pues si tienes el USB conectado, pues ahí puedes ver los archivos. Tienes lo del teléfono, que eso en verdad tampoco tiene mucho uso porque es la configuración del teléfono. La información, el diagnóstico, que es como está el router, ¿vale? Es la alimentación, que es la conexión de fibra. Todo esto tiene que estar en verde. Y la actualización de software ahora mismo pues no se está actualizando, está deshabilitada. Tenemos también los parámetros del sistema. Pues si queremos restaurar la configuración, si queremos hacer una copia de seguridad, el reinicio a valores de fábrica también lo tenemos aquí, ¿vale? La actualización de software, el acceso remoto para atención al cliente. Si llamamos a soporte técnico o algo, pues aquí tenemos un tema que nos dirá, pues para acceder al router. Mira, esto es muy útil para aquellos trabajadores que trabajen en la compañía y que pues se conectan a nuestro router, ¿vale? A través del acceso remoto, está muy bien. Pues por ejemplo, en vez de usar TeamViewer, pues usan directamente el router, que tienen esta opción. Ahora vamos a la configuración avanzada directamente. Aquí pues tenemos aquí lo que es la puerta de enlace, que habitualmente son las que tienen los routers, por lo menos de esta compañía, ¿vale? Lo que es la dirección IP, la inicial y la final. Entre estas, si conectáramos algún tipo de dispositivo conectado al router, pues tendríamos que usar este rango, ¿vale? Entre 10 y 150 para que funcione y demás. Aquí tenemos la dirección de IP dinámica, ¿vale? Y dinámica, y bueno, en verdad no es dinámica porque no es estática, porque no tendrías que contratarlo. Y aquí tenemos muchas otras cosas, ¿vale? Bueno, tenemos la configuración del wifi. Aquí nos dice que si queremos entrar aquí, te recomendamos no modificar estos parámetros avanzados, salvo que dispongas de buenos conocimientos de wifi, ya que podría provocar problemas con la conexión de red. Bueno, en este caso, aquí tenemos el nombre de la red, la clave igual que estaba en la configuración básica, el tipo de modo de seguridad, ¿vale?
nosotros le hemos puesto pues toda la seguridad, pues podríamos poner esta sola, pero le hemos puesto todas estas por si hay algún dispositivo, que es poco probable, que no se conecte a estas, sino que tenga estas, ¿vale? Aquí tenemos el tipo de modo wifi que le hemos puesto las dos. En 2,4, este no lo hemos tocado, es que no tenemos 5 GHz. Y después el canal. Aquí veo yo un pequeño inconveniente, ¿vale? En este router que a mí no me gusta personalmente, ¿vale? Ellos han determinado que los tres canales que funcionarían bien son estos tres. Si os recordáis, o si tenéis otro router que no sea este, o lo habéis tenido, veíais que teníamos una amplia gama, un espectro de todo lo que era todos los canales. Podíamos cambiarlo del 1 al 12, aquí no. Aquí nos dan la opción de 1, 6 y 11. A ver, que alguien me explique por qué. Porque si yo lo quiero poner en el 7, porque a mí me viene mejor, porque no está tan saturado, pues no sé. Igual escaneando, esto es tan inteligente que bueno, pues piensa de que escanea o tiene algún escáner para identificar. También puede ser que tenga un escáner para identificar qué saturación tiene la red en donde está, ¿no? Vale, si aquí habla un poco de la ayuda, que es muy importante, que si no tienes wifi en tu red se recomienda apagar el wifi. Yo realmente apagarlo no soy de la idea, ¿vale? Porque en verdad estaría bien, bueno, si ves que alguien se está intentando hacer a tu wifi, pues sí estaría bien, si no tampoco hace falta. Vale, habla un poco aquí de todo, de definir programación, que es lo que hemos hablado antes. Vale, si queremos desactivar el wifi, lo tenemos el estado del wifi secundario. Esto es por si tenemos, como redes invitados y demás. El tema de fritado MAC, que también lo tenemos aquí, ¿vale? Que es por si queremos poner unas direcciones MAC, que es el DNI de cada dispositivo, lo haríamos aquí, ¿vale? Le daríamos a activar y introduciríamos la MAC. La MAC es el DNI del móvil, es el DNI del ordenador, es el DNI de la tablet, es el DNI de cada dispositivo que se conecta a Wi-Fi y tiene una tarjeta de red, aunque no sea Wi-Fi, pues una tarjeta de red, ya sea Wi-Fi o ya sea de cable, ¿vale? Tienen una tarjeta de red y eso tiene un número, números y letras. Eso lo vamos a encontrar, por ejemplo, en un dispositivo móvil, pues en información o acerca del dispositivo, vemos información y hay una opción que pone MAC. Bueno, pues eso le daríamos a activar y copiaríamos. Imagínate que solo queremos que se conecten las redes que nosotros queremos en el Wi-Fi o en este router. Pues le daríamos aquí, activar, y ahí ya nos pediría las direcciones MAC que queremos introducir, ¿vale? Solo se conectarían esas redes, o sea, esos dispositivos, perdón. Si otro se conecta, se va a intentar conectar, pero no se va a conectar porque no estará en esta lista. Cuidado con eso, ¿vale? Porque si después nos encontramos que lo activamos y no nos conectamos a algunos, que no está en la lista. Cualquier cosa que hagamos aquí, pues tendríamos que darle a guardar, ¿vale? Como veis, bueno, aquí tenemos bastante más cosas del tema de notificaciones por email, que yo realmente esto no sé de qué. Llamadas perdidas, vale. Si queremos que está bien esto, mira, esto es por si le ponemos un correo electrónico y el correo electrónico, alguien nos llama por teléfono al fijo, que tengamos un fijo y nos manda un correo. Nos manda un correo indicando, pues, se ha conectado el ordenador de nuevo a la red LAN, que eso en verdad, pues, si está conectado siempre, no sé. Pero idea, el tema de llamadas perdidas sí está guay, ¿no? Porque si te llaman alguien te llama y tú no lo coges y te manda un correo. Eso está chulo. Bueno, mira, vamos a activarlo. Vamos a poner nuestro correo y más de todo un poco @ y se me fue esto, @gmail.com, ¿vale? Le vamos a activar aquí las llamadas perdidas, a ver lo que hace. No sé si el correo lo he guardado, Vamos a ponerlo otra vez. Y más, a este correo podéis escribir si queréis, si tenéis alguna idea o de que queréis que hagamos algún vídeo que os interese. Yo prefiero que lo dejéis en los comentarios, pero bueno, para esto está el correo también, ¿no? Si queréis alguna sugerencia o algo, pues bueno.
le damos a guardar. Ya, en este caso yo creo que ya, mira, pues si ahora mismo me llamaran por teléfono al fijo, que es poco probable porque al fijo ya tú sabes que no llama a mucha gente, pues, y no lo cojo, pues me llaman, no sé cómo sería. Después haremos una prueba. Bueno, básicamente esto es la configuración del router. Como veis, no hay mucho más. Lo de la configuración de wifi, lo de la IP, tenemos aquí el tema que no lo hemos dicho, que se me ha ido. El tema de lo que es la NAT, de lo que es la configuración de los puertos, ¿vale? La configuración de los puertos, pues por ejemplo, si ponemos aquí, imagínate, hay gente que tiene PlayStation, hay gente que tiene Xbox, pues si ponemos aquí PlayStation, por ejemplo, ¿no? Y queremos abrir los puertos 21-21 de TCP/UDP o ambos. Estamos jugando el juego y no tenemos muy poca velocidad porque los puertos no están abiertos, o no nos podemos jugar porque no tenemos los puertos abiertos de un juego determinado. ¿Qué tenemos que hacer? Tendríamos que ir aquí a la NAT, ¿vale? A configuración de NAT, y aquí ponemos el nombre que queramos para identificar el servicio, ¿vale? Esto no es relevante, no afecta a nada, ¿vale? Después tendríamos que pedirle no a PlayStation, atención, no a Sony, tendríamos que hablar con el soporte del juego para que nos den qué puertos tenemos que abrir para ese juego y qué protocolo. Y aquí tendríamos que poner, imagínate que nos dicen, pues tienes que abrir el puerto 2001 al 2005. Bueno, este siempre sería el inicio y el final. Que tenemos que abrir uno solo, pues siempre ponemos el mismo en los dos. Y si tenemos que abrir un rango, ¿vale? Mejor lo hacemos así. Lo hacemos, por ejemplo, del 1000 al 1010. Por ponerte un ejemplo. Porque si no, no vamos a poner 1001, 1002, 1003. Lo ponemos en un rango y ya está. El protocolo también nos lo tendrán que dar. Si es TCP/UDP o si es ambos. Y después la IP de IPv4 del dispositivo, que es eso. Si tienes conectado una PlayStation, ese PlayStation tiene una IP cuando se conecta a internet. Pues esa IP es la que tenemos que poner aquí. Atención, es la IP de la red local, ¿vale? La IP de la red local, ¿vale? Entonces, pues 192.168.1.x, lo que sea, ¿vale? En este caso, eso no te lo tiene que dar tu operador. Eso lo tienes que buscar tú en la configuración, pues de la PlayStation, del ordenador, del dispositivo que sea, qué IP local tiene. Una vez que hayas hecho eso, le das a añadir y ya tendrías la configuración de ese puerto. Como yo sé que hay muchas personas que, pues esto vale también para cámaras web. O sea, cámara web externa que tenemos una casa y tenemos puesto una cámara web y no se ve porque no tenemos los puertos, tendremos que ver en la configuración de la cámara, ¿vale? O si no, hablar con el fabricante y decir ¿qué puerto hay que abrir en la cámara? Porque esa cámara se conecta por internet y tendrá una IP y habrá que abrir unos puertos para que la cámara se vea. Eso suele pasar mucho en cámaras de vigilancia, eso, que compramos y la conectamos y ya queremos que vamos a verlo. Hay veces que hay que abrir puertos, si no, no se ve, ¿vale? Y como muchas otras cosas, ¿vale? Pero sobre todo se usa para eso, para temas de juego y para temas de vigilancia y eso, ¿vale? De poner cámaras externas en casas para ver lo que pasa. Bueno, pues porque además de eso después ya tú lo puedes monitorizar a través de del exterior, ¿no? Eso ya sí sería un poco mirar a ver cómo se haría. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que te haya gustado el vídeo, ¿vale? Que haya sido útil. Cualquier cosa, como en los otros routers, cualquier cosa, duda que tengas, este router no es como el otro, ¿vale? A ver, es sencillo, lo han hecho bastante sencillo y de todas formas se pueden surgir dudas, con lo cual por eso también lo hemos hecho, porque pueden surgir dudas respecto al tema del wifi, de cómo cambiar la contraseña. Pues la cambiar la contraseña es lo que te he dicho, ¿vale? Y de la configuración de los puertos. Cualquier duda que vaya surgiendo, nos la pones ahí en los comentarios, ¿vale? O si quieres al correo, ¿vale? Yo te diré en los comentarios porque así también compartimos con los demás usuarios que vean el vídeo
aquellas dudas y yo os voy contestando, y a lo mejor también le estoy contestando a otra persona. Entonces yo creo que si lo hacemos un poco entre todos, pues así vamos solucionando las dudas de los demás, ¿vale? Pues nada, espero que te haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dale a compartir, dale a like y por favor suscríbete al canal para que me sigas dando ánimo y que yo vea que sigues ahí, que hay gente nueva. Y nada, gracias por todo y hasta el próximo vídeo. Chao, chao.